El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, ya son las 5 en punto, momento en que se integran Eddie Alcántara, Esteban Delgado y don Rafael Fafa Taveras, quienes en compañía de José Luis Mendoza y quien os habla, nos quedamos con ustedes hasta las 7 de la noche. Buenas tardes a los caballeros. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa, Esteban. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a los controles, a Francis, Villalona. Buenas tardes al país. La víspera del Día de la Mujer tiene esa trascendente significación este programa. Porque mañana uno puede estar en la calle, pero hoy es reflexionando sobre eso. Saludo a la jefa, que es una mujer de este grupo de varones. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Buenas tardes, Yulisa. Saludos a Eddie Alcántara, a don Fafa Taveras. A propósito del Día de la Mujer, el presidente Danilo Medina emitió un comunicado hoy de felicitación al Día de la Mujer con propósito, por adelantado para el día de mañana. ¿Le mandó uno específico a la magistrada Miriam Germán o ese fue para todos? Bueno, emitió un comunicado ahí breve, no lo vi muy largo y ciertamente tomando en cuenta las circunstancias actuales, entonces hace como que se llene de interpretaciones la gente con base al mensaje. ¿Qué es lo que dice? Léelo, ¿tú lo tienes? Creo que lo tengo aquí, déjame ver si la vista me ayuda. Fue el mismo del año pasado, revisa, pues yo lo tengo el del año pasado. No creo, no. Porque el del año pasado yo lo tengo. Cuando son cosas generales, no importa que sean viejas. En este Día Internacional de la Mujer envío a todas las mujeres dominicanas un fraterno abrazo, testimonio de la admiración y del afecto que les profeso. Es una ocasión muy propicia para reiterar mi respeto hacia todas nuestras mujeres, de manera especial a todas aquellas que tienen el coraje de enfrentarse cada día a los retos cotidianos que ponen a prueba su integridad y su fortaleza. Ese segmento importantísimo de la población hace que el gobierno se empeñe en contribuir a que el bienestar personal y de sus familias sea una realidad definitiva y permanente a través de programas orientados a mejorar su calidad de vida. Por ese propósito esencial hemos creado iniciativas en pro de la equidad de género y del desarrollo de la mujer en todos los aspectos. Son acciones dirigidas a desterrar las desigualdades sociales que aún prevalecen en el país y cuya superación hemos de lograr sin dilación. Gracias a estos esfuerzos estamos creando las condiciones que permitan a la mujer dominicana conquistar su independencia en todos los órdenes para ocupar los puestos y espacios que corresponden por derecho en la sociedad dominicana. Es necesario que todo el potencial femenino se refleje en ámbitos como la economía, la política, el arte, la cultura, para decir con propiedad que tenemos un país más justo, una sociedad más solidaria y una democracia más sólida, sustentada en la participación conjunta de hombres y de mujeres. Les reitero mi apoyo sin límites, pidiendo a Dios que les bendiga y les conduzca por senderos de paz, armonía y los mayores logros. Muchas felicidades. El presidente no había pensado en ese escrito cuando se aprobó la ley electoral, ni la ley de partido, cuando se discute en el Congreso el Código Penal, los derechos de la mujer, o sea, no tienen pendiente nada de eso cuando escriben para el 8 de marzo. Pero en lo del código no. Y no me refiero solo al presidente, me refiero a los hombres en general que manejan posiciones de poder. Pero en lo del código el presidente, tú sabes que vetó, observó, aquí no se utiliza el veto, observó el proyecto de ley equivalente en procura de que se aprueben las causales. Pero no ha decretado la voluntad política. El presidente no ha decretado la voluntad política. El presidente no tiene capacidad de veto. ¿Qué? Él observó. Aquí todo el mundo sabe. Pero lo mismo. Observar y vetar es lo mismo. Él observó, pero no hizo la recomendación a esa observación, que es lo que corresponde constitucionalmente, de por qué lo observó y a qué la apuesta como presidente de la República. Él propuso, en la observación que hizo, él hizo una propuesta. Pero lo aquí, que pasa es que finalmente Esteban, no se ha aprobado. Independientemente de que el presidente lo observara, simplemente lo mandaron a dormir el sueño eterno otra vez. Exacto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tenía la ley electoral? 20 años más. ¿Cuánto tenía la proposición del anteproyecto de ley de partidos políticos?
tenía más de 18 años, Sí, tenía oye, mayoría de edad. Con todo y lo venta la ley electoral, no ¿Cuándo hay se garantía aprobó? que se va a aplicar. No, hombre. ¿Cuándo se ¿Sabes aprobó lo que es eso? eso? Cuando el presidente decretó, instó por decreto a la voluntad política. No había voluntad política hasta que Danilo Medina hizo un decreto. ¿Qué te dice eso? Que independientemente de que hay diferentes fuerzas políticas en el Congreso, cuando el presidente emite ese decreto, dándole quizás el empujón que necesita la voluntad política, ellos empiezan a ponerse de acuerdo. aquí hay... Entonces yo quiero que en el Día Internacional de la Mujer, el presidente Danilo Medina, y esto es un pedimento personal, mañana habrán marcha, las mujeres van a salir con sombrilla, habrá muchos escritos, todo el mundo va a decir lo que es más bonito en el discurso, pero en la práctica realmente hacen lo contrario. Yo quiero que en el Día Internacional de la Mujer, el presidente Danilo Medina emita un decreto donde le inyecte la voluntad política a los que están en el Congreso para que se apruebe el Código Penal. Y si es que el tema del derecho sobre el aborto, que debe de ser una situación de salud pública, inherente de forma principal a la mujer, que es la que pare y la que se embaraza y la que carga con la carga principal de la crianza de los hijos y a la que se le atribuye toda la consecuencia, porque cuando el hombre se va de la casa, en el 70% de los casos se divorcia de la mujer y de los hijos, se va solo. Y todo lo demás le toca a la mujer. Entonces, si esa consideración, si esa discusión respecto del aborto es tan difícil, entonces vamos a hacer una ley o reglamento bioético Mira, yo que no creo- abarque todas las características, que no solamente que tiene el aborto, que tiene muchos otros aspectos que también deberían estar involucrados ahí. Mira, yo no creo en pose. Y la clase política nacional no tiene acostumbrado a ese tipo de cosas. ¿Tú sabes por qué yo no creo en pose? Porque cada vez que hay un día especial, sea de la juventud, de la mujer, del bico, de cualquier cosa, siempre se aparecen con un comunicado. No digo Danilo Medina, todo el mundo. Felicito a la mujer en su día, porque que estoy convencido que no se sentaron en su casa a redactar eso porque lo sienten. Estoy seguro de esa vaina. El sentarse en el despacho de su casa o en una mesa a decir yo pienso esto de la mujer, que no, para cumplir se hace un comunicado, toma, tíralo, ya yo cumplí. Pero ciertamente tú tienes razón en la mayoría de cosas que plantean. Los que viven hablando siempre de la igualdad, hablo de los sectores dominantes, son los que cuando tienen la oportunidad de demostrar si ciertamente creen en esa igualdad, en la participación masiva de la mujer en todo el quehacer institucional del país, son los que menos oportunidades le dan cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Esa es la gran verdad. A partir de ahora, o desde ayer, hasta el día de mañana, todavía el día 9, ustedes van a ver a todos los políticos Hablando pendejadas. enviando comunicación que la mujer es la cosa moneta, pero yo estoy convencido que en su mayoría no lo sienten. Se lo escriben, mire, tenga, esto es lo que usted va a publicar, nombre suyo ahí. Porque no, social. claro, y ya cumple, yo cumplí con la mujer. Y es verdad, aquí hay gente en este país que le ha demandado al presidente de la República que cumpla con cosas que son fundamentales. Por ejemplo, la posición mía en el Código Penal con relación al aborto es diferente a la de Yulisa, a la de muchas mujeres. Pues yo creo en la vida, desde la concepción hasta la muerte. Yo creo en eso. Pero el presidente no puede mantener a una sociedad dominicana por un tema tan importante como ese, sin él hacer su planteamiento personal, retenido una legislación que le conviene a todo, incluyendo a la mujer dominicana. Yo estoy de acuerdo. Por no decir que está con aquel lado y que está con el otro. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con la ley que declaraba a Loma Miranda Parque Nacional? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué pasó? Danilo Medina prácticamente la vetó. No, sin que existiera el veto para el presidente de la República, en ningún caso. La objetó, la mandó a archivar y más nunca la han debatido en ninguna de las cámaras. Ahí es donde está el punto. Porque aquí hacen lo que le da la gana. Lo que con la dice Constitución de la República. Yulisa, que son las palabras mágicas. Yo siempre he llamado, incluso una vez escribí un artículo haciendo referencia a eso, las palabras mágicas en el gobierno, que es voluntad política. O sea, cuando el presidente Danilo Medina tiene el interés de que se apruebe una legislación en el Congreso, le pone voluntad política y se aprueba.
Y eso está más que demostrado. En el caso de las causales del aborto y la observación que él le hizo al código en ese sentido, ciertamente él no le inyectó voluntad política, simplemente mandó la propuesta y dejó que eso se quedara en el debate y así se ha quedado. Yo voy a hacer hoy mi comentario sobre la mujer. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:13. Cortesía de nuestro diario Z Digital. Vamos a leer el segundo boletín informativo de la tarde del día de hoy. Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana refrendaron este jueves con su mayoría mecánica en la Cámara de Diputados un contrato de línea de préstamo de $300 millones suscrito entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo para ser utilizado como financiamiento contingente para emergencia por desastres naturales. ¿Tú te escuchas? Para ver si pasa una vaina. Previo a la aprobación del citado préstamo, la bancada del Partido Revolucionario Moderno abandonó de manera abrupta la sesión a causa de que el presidente de la Cámara Baja, Radamés Camacho, sometió la solicitud del legislador oficialista Dilepcio Núñez para que se realizara el cierre de los debates sobre el proyecto de resolución del referido préstamo. El vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Francisco Paulino, calificó de dictadura oficialista el cierre de los debates para que la bancada opositora no pudiera realizar sus opiniones, argumentos y rechazo al citado préstamo. En ocasión de celebrarse mañana el Día Internacional de la Mujer, el presidente Danilo Medina envió un mensaje a las mujeres a través del cual les profesó su admiración. El mandatario resaltó que el gobierno ha creado iniciativas en pro de la equidad de género y el desarrollo de la mujer en todos los aspectos. El grupo Somos Pueblo convocó para mañana viernes, Día Internacional de la Mujer, una protesta pacífica frente a la Procuraduría General de la República para exigir la destitución de Jean Alain Rodríguez, así como que les realicen una auditoría. La petición se produce luego de que el procurador hiciera cuestionamientos a la magistrada Miriam Germán, que el grupo considera son violatorios al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Exigimos al Consejo Nacional de la Magistratura que enmiende la violación a la ley por parte del Procurador General de la República, quien, con la presentación de supuestas objeciones anónimas no tramitadas de manera adecuada por los canales correspondientes y en el tiempo establecido, violó el artículo 26 del reglamento. Rechaza el comunicado. Somos Pueblo invitó a asistir mañana frente a la Procuraduría General de la República a las 8 de la mañana, vestidos de negro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sembró este jueves otra polémica al afirmar que la libertad y la democracia solo existen cuando los militares así lo quieren, una frase que el vicepresidente Hamilton Mourão explicó con una alusión a Venezuela. Bolsonaro participó en una ceremonia en la Marina de Guerra en Río de Janeiro y su breve discurso de solo 4 minutos generó una ola de críticas de la oposición que las interpretó como una amenaza del líder de la ultraderecha al régimen democrático. El mandatario dijo que cumplirá su misión como presidente al lado de las personas de bien de nuestro Brasil, aquellos que aman la patria, de aquellos que respetan la familia, de aquellos que quieren una aproximación con países con ideología semejante a la nuestra y aquellos que aman la libertad y la democracia. Y agregó que eso, libertad y democracia, solo existen cuando sus respectivas fuerzas armadas, los militares, así lo quieren. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Al momento de tú leer la primera información, te olvidó que había cámara ahí. ¿Y? Te sorprendiste cuando tuviste el objetivo del préstamo, ¿verdad? Del financiamiento. Mira, ese financiamiento tiene 1 año y medio dando vuelta para su aprobación. Y a nadie le han explicado las razones del por qué un Estado, que no lo ha hecho nadie en el mundo entero, tenga que endeudarse para ver si ocurre un evento, un fenómeno natural que pueda afectar al Estado dominicano. Uno no sabe, óigame bien, uno no sabe si en caso de que ocurra, que puede ocurrir porque la naturaleza es extraña, y pueda mitigarse el daño con más de 300 millones o menos de 300 millones. ¿Me explico? Ocurre, ni Dios lo quiere, un fenómeno natural en la República Dominicana. ¿Cómo sabe el gobierno que nosotros vamos a necesitar 300 millones
de dólares. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? O sea, yo entiendo que eso, mira, es una enfermedad que tienen. Como, esto parece como si ellos dijeran, vamos a terminar de coger todo lo que haya y largarnos todo ese país y dejarlo que se lo lleve quien lo trajo. Porque ¿qué necesidad tiene el Estado Dominicano de caer en ese tipo de cosas? ¿Qué país lo ha hecho? Para un eventual primero, otros países también lo han hecho. Dime uno. Mira, la República Dominicana. Sí, pero no me digas que otro país. Háblame de datos y dime uno. Entonces tú tienes que decirme a mí cuáles no lo han hecho. O ninguno. Yo te acabo de decir que ninguno. Bueno, pues yo te puedo decir que todos lo han hecho. Pero enséñamelo ahí. No, entonces enséñame tú lo que no lo han hecho. No, pero. Eso es un dato empírico. No, pero. Ahora bien, pero vamos a ver, ok, te voy a tomar la verdad. No lo dejemos en el aire. No, está bien, entonces. Si tú me enseñas que uno coge un préstamo, pues esa vaina me para. Te voy a dar la palabra. En el mundo entero, ningún país ha tomado un préstamo para fondos de contingencia de catástrofes naturales. Ningún país. Muy bien, lo que diga es de Alcántara. Ahora, primero, se trata de un financiamiento de un organismo internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual hace ver que ese préstamo no puede ser un préstamo tan negativo. Al contrario, puede ser que sea un préstamo positivo. Generalmente el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, cuando ofrecen financiamientos, lo ofrecen con base en planes específicos presentados por el país de destino. Y los desembolsos incluso se hacen en la medida en que se van cumpliendo o se van realizando las situaciones que motivaron el financiamiento. Por lo tanto, los financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo generalmente son financiamientos sanos. ¿Deberías tú o deberían los que se oponen a ese financiamiento gritar cuando se trata de financiamiento, por ejemplo, de emisión de bonos soberanos que no tienen ningún tipo de control? Y sin embargo aquí ahora mismo el 80-90% del endeudamiento público cada año es con bonos soberanos. Pero con un organismo internacional, aparte de eso, Eddie, óyeme, la República Dominicana está en una ruta de huracanes. Tiene varias fallas tectónicas que implican que aquí pudiera ocurrir un terremoto en cualquier momento. O sea, este país es un país que está muy bajo riesgo de fenómenos naturales. Y en el caso de el monto del endeudamiento, se trata de 300 millones de dólares. Ciertamente uno dirá que no dan para nada. Bueno, pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Un préstamo de 2.000 millones de dólares? ¿O de 3.000? ¿O de 100? Porque es demasiado. En el caso del monto del endeudamiento, simplemente 300 millones. Yo creo que es un monto tal vez conservador. Pero perdóname. A lo que quiero referirme es a que también en cuanto al endeudamiento, generalmente el endeudamiento se computa con base en los desembolsos. Quiere decir que si no hay un fenómeno natural, si no hay la necesidad de utilizar esos recursos, entonces ese desembolso no se produce. Y si no se produce, no implica un problema. Yo soy un gran crítico del endeudamiento público de este gobierno, porque este gobierno precisamente es el que más se ha endeudado de los últimos gobiernos de los últimos 20 años, en términos proporcionales, en términos promedio. Entonces, pero sin embargo, un financiamiento del BID para un fondo de contingencia contra fenómenos naturales, oye, yo no me atrevo a cuestionar. Perdón. Pudiéramos cuestionar procedimientos. Está bien, escúchame. Porque fíjate que el PRM se retiró. Está bien, pero escúchame. Pero se retiró porque no lo dejaron Está bien, pero escúchame, porque nadie lo entiende. Nada más lo entienden ustedes. No. Ahora, yo quiero que tú me preguntes, que tú me respondas. Llamaran a la conclusión de las opiniones sin que la oposición opinar. No, mira. Eso fue porque no hay justificación. Esa fue el procedimiento. No hay justificación. Pero lo del financiamiento, O sea, todo el que quería que aprobaran, estaba bien que hablara. Cuando venían los que no estaban de acuerdo, vamos a cortarlo ahí. Pero mira, eso está muy pero mal. yo te quiero decir por eso esto. Incluso el PRM se retiró. Mira, es una dictadura que se vive en la Cámara de Diputados. yo te voy a decir esto para que tú estés claro. En todos los presupuestos se tiene que contemplar, y me lo recuerda un legislador de muchos años, un porcentaje para que en caso de que ocurra un fenómeno, tener unos recursos. Está contemplado un 5%. Está contemplado. Pero que yo te escuché. Pero yo te estoy diciendo que ciertamente. Sí, pero entonces, si yo te escuché pacientemente, déjame terminar. Entonces, mira, ¿cuándo el país ha hecho este tipo de acuerdo, de este tipo de endeudamiento, de contingencia? Desde la fundación de la isla. Dime una sola vez que haya hecho un contrato con una entidad internacional. Mira, ese financiamiento. Déjame terminar. Y tú me respondes. Pero no termino y tú me contestas lo que tú quieras. Okay. ¿Tú sabes cuándo? Sí, ¿cuándo? Nunca lo ha hecho. Y aquí no es verdad que le pueden justificar a nadie el que tú vayas a endeudar al país, no importa que sea cuando desembolse. Porque ahorita que hay unas harinas y dice, se cayeron 3 casas en Guachupita, que hay el fondo de contingencia, los cuartos. Porque eso es que nos tienen acostumbrados a engañarnos con palabritas. Este país nunca ha cogido préstamo de esa naturaleza. Y yo te dije a ti que me busque un solo que haya hecho eso en América Latina. No lo ha hecho.
Lo que pasa es que quieren tener cuarto ahí por otra cosa. Y cuando caiga una lluviecita que dañe 3 fincas de arroz, van a decir que hay que ir al fondo de contingencia. Esa es la vaina. Y nadie sabe aquí si hay un fenómeno por falla tectónica, terremoto, huracán, lo que tú quieras. Aquí nadie sabe cuánto vamos a gastar. Y cuando viene a ver lo que ocurre, lo resolvemos con $5,000. Ah, no, pero hay que tener 300 millones de dólares ahí. Y tú vas a ver, anótenlo ahí si lo aprueban. Porque es verdad una dictadura que se aplicó en el día de hoy ahí. Si aprueban ese jodido préstamo, cuando ahorita a un agricultor le dio una gripe y dañe 3 matas de arroz, dice que esa vaina es que es el fondo de contingencia. Hace más de 10 años. Eso no lo justifica nadie. Siendo ministro de Finanzas, el señor Vicente Bengoa anunció la gestión del gobierno dominicano para un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para la creación de un fondo de contingencia contra fenómenos y catástrofes naturales, como una previsión. Se aprobó. Y se estableció y se inició esa gestión desde aquel tiempo. E incluso se vio como una excelente idea porque ciertamente la República Dominicana, como hemos dicho, está en una ruta de vulnerabilidad de fenómenos naturales o de catástrofes naturales. Perdóname Esteban, Ahora, miren, en el 2017, al final del 2017, se tomó un préstamo de $150 millones, precisamente por lo mismo, como contingencia para desastres naturales. Hay que ver si se agotaron esos 150 Si lo millones usaron. de dólares, si lo usaron entre ¿Y qué fenómeno ocurrió? septiembre o ver si del se venció, 2017 o ver y si se venció y septiembre no se del ejecutó. 2018. También eso podría Señores, ser. déjenme decirle- Pero este sería un préstamo nuevo. Miren, yo tengo una diferencia con los comentarios, porque ustedes tienen una metodología muy buena, que es la de seguir la declaración, el texto y hablar. Y a mí lo que me perturba siempre es la motivación que lleva a dar ese paso. Y yo quiero decirle, es una prevención continuista. Este gobierno necesita tener la mayor concentración de recursos a tiempo, porque pretende, sobornando gente, legalizar su reelección. ¿Tú crees, O Fafa, com- que ese dinero se va a utilizar para sobornar gente? Pregunten qué se usó el que pasó, Los 150. en qué se primero. usó, ¿Verdad? lo gastó el gobierno en otras cosas. ¿Por qué no tiene déficit? Si tiene déficit va a permitir tener ese fondo estacionado y él endeudándose. No lo haga. Parte del déficit es que él consumió un dinero que no debía, como si se lo hubieran prestado. Y ahora esa solicitud pasa con ese comportamiento bárbaro que hubo en el Congreso. Yo felicito al PRM, porque en el fondo Danilo está acumulando recursos, porque él sabe que para pretender quedarse comprando conciencia va a tener que buscar una máquina que imprima dólares, no solo que se lo presten. Por eso es que esa vaina lo hicieron ahí. Yulisa, tú que has trabajado, antes de irnos, tú que has trabajado o asesorado a algunos organismos internacionales con tu capacidad profesional, ¿tú crees que el Banco Interamericano de Desarrollo le va a aprobar, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo le va a aprobar a un país un préstamo, sabiendo que el anterior, que ese mismo organismo le prestó, se utilizó fuera de lo que establecía el propio convenio de préstamo? Bueno, Oye, el banco, El Banco no. Interamericano de Desarrollo. Pues yo te digo a ese ti, es un cómplice, ¿cómo hombre. así? ¿Qué Y banco si se ni salió banco, del chico? reglamento ni se quedó mal pagando. O sea, el no hay banco vuelve y forma. se lo presta. Pero tú sabes que después de que los préstamos se depositan en una cuenta, bueno, pues ciertamente hay que manejarse con ciertos niveles de transparencia, pero eso no significa que de un capítulo no se puedan pasar a otro. Sí, pero tendría que verlo el organismo internacional correspondiente. Mira, los organismos internacionales... No, hombre, quiere hacer un reporte para justificarlo. por eso este mismo gobierno casi no le gusta, no préstamos con organismos multilaterales. Eso es un porque son fondo muy para la exigentes. reelección. No, lo que pasa es que No, parece que no lo pero contemplaron en el presupuesto con del algunos 2019 y lo organismos, quieren pero- sustituir y lo quieren sustituir con eso. Pero de que le gustan los préstamos, le gustan. No, no, no. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La Fiscalía del Distrito Nacional presentó hoy jueves formal acusación contra 9 personas por el asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. La imputación se da luego de que el día 1 de este mes, el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional dio como plazo de 15 días al organismo para presentar su acusación debido a que había agotado la prórroga que había solicitado. Durante una rueda de prensa hoy, la fiscal Rosalba Ramos acusó a Argenis Contreras de asesinar de un tiro en la cabeza a la víctima, para lo cual acudió a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le dijo que bajara del edificio donde estaba impartiendo docencia y ya dentro del vehículo en que se desplazaba le dio un tiro en la cabeza.
A Manuel Antonio Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses OMSA, se le acusó de asociación de malhechores para cometer sobornos, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en proceso de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencia y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano. En tanto, el exdirector financiero de la misma entidad, Faustino Rosario Díaz, fue acusado de asociación de malhechores, corrupción por fraude en proceso de selección de compras directas y sin contrato, duplicidad de pagos, al igual que en procesos de urgencia, enriquecimiento ilícito derivado de actividades de corrupción, lavado de activos e incremento patrimonial. Eddie Rafael Santana Zorrilla, imputado de cometer soborno, violentando disposiciones de la ley sobre soborno en el comercio y la inversión en detrimento del Estado dominicano. Le fue bien a ese. Argenis Contreras, además de ser acusado de disparar a Ramírez, se le imputó también de asociación de malhechores, ocultamiento de cadáver de la víctima y sobornos. En la actualidad se encuentra en Estados Unidos, donde fue detenido luego que huyera del país. Se está a la espera de que sea deportado hacia República Dominicana. José Antonio Mercado Blanco, el Grande, fue acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores para cometer asesinato y ocultamiento de cadáver de Ramírez, el cual apareció atado con un bloc con cadenas en el río Mano Guayabo. De su lado, Víctor Elizander Ravelo Campos, el herrero, Jorge Luis Abreu Fabián, el taxista, Heidi Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jaques fueron todos imputados de asociación de malhechores para asesinato y el ocultamiento de cadáver del profesor Junior Ramírez. Miren, siguen mandando las notas sobre lo que estamos discutiendo aquí. Ciertamente parece que en el año 2019 ellos cambiaron la reserva que se... Ese es el mismo préstamo que se había intentado solicitar Exacto. No, pero en la 2018. No, lo aprobó el Senado. Sí. Lo que pasa es que ahora está en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en octubre del 2018. En diciembre. Se aprobó en diciembre, Sí. pero empezó a someterse en octubre. Exacto, en diciembre se aprobó. Entonces, ¿qué es lo que uno chequea y ve cuando uno busca las informaciones en la web? Óyeme, es el intento de endeudar el país sin creer que aquí va a haber consecuencias. Entonces, del fondo acumulado para su proyecto. Entonces, No le importa la mira deuda. cómo Yulisa sabiamente se acordó de que en el 2017 había un fondo aprobado de contingencia De 150 millones de de dólares. 150 millones de dólares. Entonces, el querer justificar no tuvimos eso, ningún ciclón, gracias el a querer Dios. justificar eso sobre la base de que eso no importa, de que el Banco Mundial lo presta porque entiende que el país se le puede prestar. Óyeme, y que si el Banco Mundial o el Banco BDI, o el BID, mejor dicho, no lo va a prestar si anteriormente se le dio un uso distinto al que se le aprobó. Óyeme, aquella vez lo aprobó el Banco Mundial. Esta vez parece que lo cogieron los cuartos, ¿verdad? Nadie sabe lo que hicieron con ellos. Ahora se van al BID. Son de entidades financieras diferentes. Y el banco lo que le interesa cuando tú buscas un préstamo es si tienes solvencia para pagar por el momento. Si no hay peligro del crédito. ¿Por qué le importa en qué tú lo gastes? A ellos no le importa eso. Y uno cuando hace una crítica es tratando de evitar de que siga ocurriendo lo que está pasando. No es más nada, y tampoco ser necio, ni que es oposición que se hace. Oye, que eso no se justifica. Se paran 4 o 5 diputados de la oposición política, y habían algunos también del PLD, que querían hacer uso de la palabra, por lo menos para que se escuche, porque no tienen mayoría para impedirlo. Pero tampoco se le permite esa vaina. Hay que aprobarlo y punto. Mi Congreso para toda esa vaina. Yo espero que algún día despertemos si es que estamos durmiendo. Está todo el mundo tranquilito, callado, porque yo siempre le he dicho, para mí que a nosotros nos están echando una vaina en el agua. El monopolio del poder cada vez más Pero que tú no tienes micrófono. El monopolio del poder cada vez más respeta menos las normas con las que debe comportarse. Eso de hoy fue un abuso de autoridad. Claro. Que indica que ese Congreso responde a la voluntad hegemónica del presidente en su campaña para acumular recursos para quedarse en el poder. Se le va a gastar el dedo al amigo buscando en la web. Pero no solamente... Buscando en la web a ver si aparece. El préstamo de los 150 millones. yo se lo Está buscando a mandé. ver si encuentra algún país que haya cogido un préstamo, por si acaso pasó una Bueno, vaina. mira, te voy a decir una cosa. Para que, Haití, a propósito de lo que tú hablas, a propósito de lo que tú dices de Haití eso, está en peligro a propósito, de fenómenos naturales que nosotros.
A propósito, Y no he inventado con de préstamo lo que para ver tú si dices- ocurre. A propósito de lo que tú dices de eso, Pero ya Haití que no tú, es un ya que tú país, has hablado de eso y de que a mí se me va a gastar el dedo buscando, como tú dices. Oye una cosa, aquí por ejemplo hay una breve información que dice. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó hoy, eso fue en enero, un préstamo contingente de $300 millones que permitirá a Argentina acceder a fondos en caso de inundaciones y terremotos severos o catastróficos, lo cual ayudará a mitigar los efectos de esos desastres. Eso fue en enero. Se aprobó un préstamo similar al que se está aprobando aquí por $300 millones para Argentina. Argentina lo rechazó en el Eso en el fue, Congreso. no, búscalo. perdón, se aprobó, o sea, lo que dice la información es que se aprobó. El mismo Banco Interamericano de Desarrollo recientemente publicó un informe sobre el impacto de los desastres naturales en diferentes países de América Latina. Incluso hace referencia, por ejemplo, al impacto que tuvo en Venezuela en el año 1999 el deslizamiento e inundaciones con costos por el orden de los $3.267 millones. Desde el año 1972, por ejemplo, en Nicaragua, que hubo un terremoto que representó costos por $2.900 millones. En Guatemala también en los años 70 hubo un terremoto que afectó causó más de 23.000 muertes y pérdidas por el orden de los $2.147 millones. En el 82-83 Bolivia, Ecuador y Perú también fue afectada por el fenómeno del Niño, con pérdidas por $5.651 millones. Pregunto, Esteban, Entonces, antes de que tú continúes. ¿Ellos trata, ya habían tomado el préstamo o lo tomaron después de la catástrofe? Eso se trata de un informe, de un documento que elaboró el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hace referencia a la vulnerabilidad de esos países y cómo esos desastres naturales han provocado pérdidas millonarias para esas naciones. Entonces, eso es lo que ha de crear o de establecer en el Banco Interamericano de Desarrollo una especie de cartera para ofrecer financiamientos que se utilicen como fondos de contingencia para esos fines. Mira, o sea, eso no es un asunto eso no es un invento. Está bien, pero pon que sea verdad todo y eso. como les dije, mira, si estuviéramos criticando, óigame bien, si estuviéramos criticando aquí alguna emisión de bonos soberanos no justificados. No, ahí sí que la eso pintura sí es dura, porque eso criticable. no lleva ni siquiera descripción. Eso sí es criticable, porque A eso los ni bonos siquiera lleva soberanos le descripción, ponen como tú dices. para Y cumplir sin con embargo, el presupuesto o de acuerdo a lo establecido, y sin embargo, ahí lo aprueban. aquí se aprueba y no pasa nada. Ahora, un préstamo positivo, claro, el gobierno tal vez tiene la culpa de eso. ¿Por qué? Porque como el gobierno se endeuda tanto, cuando aparece un préstamo que es positivo, que bien pudiera ser apoyado por todo el mundo, entonces se le pega a ese financiamiento lo mismo que se le pegan a otros financiamientos que son criticados justamente. Pero un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para crear un fondo de contingencia para desastres naturales no es un financiamiento insano, señores. Oye. Además, su desembolso va a depender de la necesidad de esos fondos. Yo debo decir que hay una crítica consistente y yo diría que necesaria. Y yo la voy a sostener mientras tenga acceso al micrófono. Que es el hecho de haber asumido el endeudamiento, sobre todo vía el bono, que como tú muy bien has explicado y la gente ha ido aprendiendo, que es lo importante, sabe que es un tipo de endeudamiento irresponsable en la mayoría de las veces. Especulativo también. No, y sin control, Fafa, sin Por control. Por eso. Yo creo, por lo tanto hay que ser coherente, y en ese sentido pienso que tú tienes parte de la razón, que cuando se hacen programas con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, como los famosos controles del Fondo Monetario Internacional u otros organismos multilaterales, casi siempre se entiende que adjunto a ese préstamo tiene que haber un plan, un estudio y un acuerdo de cómo se va a invertir. Lástima que hasta en eso uno desconfía. El Fondo Monetario Internacional, los gobiernos, una de las razones por las que no lo prefieren no es el ideológico, es porque se tienen que suscribir controles. Se tienen que suscribir controles, sobre todo del gasto. Y te hablan de que le quitan la independencia económica. Te quitan la independencia No, económica lo que te quitan es la sinvergüenza. El control. Entonces, eso, en un país como el nuestro, tú tienes que entender, Esteban, caramba, que hasta de lo que parece bueno uno tema. Sí. Le han enseñado a uno a cogerle miedo a lo que sea. Pudiera estar bien basamentado el tema de la famosa contingencia, pero yo he criticado acá que hace muchísimo tiempo, con el nivel de gasto público que se tiene, se pudo con un poco de ahorro y algo de precisión en el gasto, aunque con un costo político que nadie le quiere hacer frente, haber generado dentro de las estructuras de contingencia para desastres mejores condiciones de trabajo sin necesidad tampoco de acudir a los préstamos. Pero hay un nota en los sentidos tuyos. Ahora se está diciendo, como que han descubierto, que el déficit en el impuesto interno y en la seguridad social es inmenso. Y entonces
Mira lo que hace el gobierno. Tiró una ley de amnistía en la seguridad social hace 9 años, ahora tira otra. Le está dando una orientación a una parte de la sociedad que es la que tiene la responsabilidad de pagar y de cumplir, porque es la que más actividades tiene, de decirle, camuflajense y espérense que nosotros lo borramos eso. Es decir, yo creo que hay una política irresponsable con el gasto y una justificación también irresponsable para los préstamos. 51% del capital dominicano, del valor de todo lo que se produce, se debe y seguimos cogiendo. ¿Tú sabes lo que es eso? Llévatelo, Francis. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Hoy, la Junta Central Electoral ha dicho que no fue informada sobre el caso del hombre que Procuraduría vincula a la jueza Miriam Germán. La Junta informó este viernes que hasta la fecha no ha recibido denuncias ni solicitudes de investigación respecto al caso de la persona identificada como Richard Miguel Gloso Valles y o Richard Molina Valles, según la información ofrecida por la Procuraduría General de la República. Adicionalmente, el Pleno de la Junta dispuso este jueves una investigación de oficio respecto a las 2 cédulas identificadas en rueda de prensa de la Procuraduría, así como de cualquier acta del Estado civil vinculada a las mismas. Los resultados de dicha investigación serán puestos a la disposición de la opinión pública tan pronto se tengan los resultados, dijo la institución. Vamos a los comentarios de los miembros de este equipo y el primer turno es de Eddie Alcántara. Hay que explicar por qué se engaña a un juez y se le dice, mire, quiero que me autoricen a intervenirle el teléfono a José Luis, le mandan el teléfono mío. Exacto. Entonces, y también porque se iba a investigar a una persona que tenía 15 días que se había suicidado. Pero nada, no voy a seguir hablando de ese tema. Yo dije lo que entendía sobre eso. No creo que haya novedad por no seguir refiriéndose a ese tema. Las consecuencias vendrán en algún momento. Miren, yo quiero hablar de un tema que sé que va a ser muy espinoso. Pero yo tengo una percepción de que cada vez que nosotros hablamos de una reforma constitucional, estamos creyendo que cuando se ocurre, se aborda la reforma, siempre, como es aplicativa y de aplicación inmediata, todo lo que se diga en la Constitución a partir de su modificación se ejecuta inmediatamente. Por eso cuando Leonel Fernández promovió la reforma del año 2010, muchos de esos legisladores que hoy están con Danilo Medina, que el primero que sabe que no sirven para nadie, que son traidores, Danilo Medina, porque el traidor no da más de un paso, ese que da cuando beneficia al contrario, que después termina el contrario no creyendo en él, pero no cree en él tampoco el que traicionó, decían en ese momento que Leonel Fernández podía presentarse porque como es de aplicación inmediata, no se le debería entonces computar el periodo 2004-2008, o mejor dicho, 2008-2012, o uno de los dos. Y por eso él podía presentarse de nuevo como candidato para las elecciones del año 2016. Hizo una actividad en el Centro Olímpico con 2 millones y pico de firmas, que nada más ellos se lo creen. Y casi, si no es porque consulta a un grupo de gente y le dice, no, tú te estás volviendo loco, eso no puede ser posible. Incluyendo empresarios, que Pepín Corripio lo reveló, que no le convenía. Tal vez lo presentaran, o lo hubiesen presentado como candidato. Porque la Constitución entró en el 2010 y ya a partir de ahí es de aplicación inmediata. Y yo tengo algo que decir sobre ese tema. Y aunque pareciera contradictorio con lo que ciertamente establece la norma constitucional, sirve lo que voy a expresar para que cuando se aborde la Constitución, el candado que se le pueda poner no sea tan difícil, a menos que sea que la mayor cantidad de legisladores, desde el punto de vista porcentual, sea la que permite una reforma constitucional, no como ahora, que mayoría simple pueden presentar el proyecto y las 3/4 partes, las 2/3 partes pueden aprobar una reforma constitucional. En Estados Unidos las 4
quinta parte son las que pueden aprobar una reforma. Por eso es difícil que un partido tenga el control absoluto del Congreso, del Senado, de la Cámara de Representantes para promover una reforma constitucional en procura de habilitar una posibilidad a un presidente de turno para que pueda repostularse por el candado que tiene. Pero miren qué perla. Cuando se habla del respeto a la Constitución, no se refiere a que ciertamente no se le puede pasar por encima, pero que ella misma establece la forma de modificarla. Eso es verdad. Pero la lógica es lo que tiene que imperar en el comportamiento de todo ser humano y de todas las cosas. La lógica elemental. Todo parte de la lógica. Y yo les pregunto a ustedes, si Danilo Medina juró respetar la Constitución del año 2016, esa Constitución que está vigente, que promovió él su reforma, se supone que si él promueve una reforma ahora, el presidente Danilo Medina juró respetar la que existía en el 16, que es la que existe ahora. Y muchos dirán, sí, pero como es de aplicación inmediata, ya lo que contenga esa Constitución de la República, él puede hacer uso de ella. Porque tiene que haber igualdad entre los ciudadanos. Y yo tengo una interpretación que parecería absurda, pero lo digo con el objetivo de que en el futuro establezcamos algún párrafo que impide el abordaje para que quien esté ejerciendo el gobierno, en el turno, el gobierno, no pueda aprovecharse de una reforma que él mismo promueva. Porque si el presidente juró respetar la Constitución que encontró en el 16 y hay otra Constitución para el año 2020 o que entre en aplicación en el 2019 si se aprueba una reforma, se supone que esa no es la Constitución por la que Danilo Medina juró que se iba a respetar. Cualquier reforma debería ser, y es lo que yo propongo, para que se estampe en un posible abordaje a la Constitución, cualquier reforma que promueva a alguien que juró respetar una Constitución que encontró, no le sea de aplicación al cargo que ocupa, no al ciudadano, al cargo que ocupa quien promueve esa reforma. Me explico para ser más llano. Danilo Medina no puede modificar la Constitución ahora y decir que de esa modificación que él promovió porque tiene mayoría se puede beneficiar. Eso es lo que yo propongo. Usted juró respetar la que encontró, la del año 2016. Si hay otra Constitución que surge a partir de ahí, yo creo que usted tiene que respetar por la que juró. Eso entiendo yo. Tratando de buscarle la lógica al tema, sin que esto genere una discusión entre los profesionales del derecho que estudian los aspectos constitucionales, por lo menos los honestos, no los que dicen una cosa ahora porque le conviene al gobierno del turno y dicen otra después cuando no le conviene. Que yo no creo en esos constitucionalistas. Son abogados igual que todo el mundo. Pasa que tocan de acuerdo a lo que le convenga y a lo que más le genere beneficio. Entonces, si Danilo juró respetar la Constitución del 16, promueve una ahora, transforma la del 16, él tiene que respetar por la que juró. Y que esta Constitución que promovió, entonces, a partir de ahí, de su aplicación inmediata, entonces le sea oponible a todos los ciudadanos de la República, pero que se condicione el cargo de presidente, de vicepresidente, cualquiera que pueda hacer la modificación que se le promueva a la Constitución. Porque es muy fácil. Yo tengo mayoría, juré respetar la Constitución del 16, en el 19 la reformo otra vez. Entonces en el 23, para la elección del 24 otra vez la modifico. No, ya no me aplica, pues yo juré por esta, pero ya está nueva. Y ese jueguito, en ese jueguito tienen a los dominicanos. Cada 4 años, cuando un gobierno se está terminando y no quieren apartarse democráticamente del puesto, del cargo, a la Constitución es de aplicación inmediata. Estamos claros. Eso no está en discusión. Pero quiero que analicen los distinguidos oyentes y los que nos ven a través de la web. Lo que le estoy diciendo desde el punto de vista lógico elemental. Usted juró con una Constitución en el 16, que es la que usted tiene que respetar.
cualquier transformación, yo creo que no puede beneficiarlo. Porque esa es otra constitución, con las modificaciones que tiene. Entonces, beneficiarse de ella es lo que le ha generado a este país todos los conflictos con relación a los procesos electorales. Y a la reelección indefinida, y reelección alternada, y reelección consecutiva, y después nunca más, y por eso no tienen de mujiganga. Y si usted lo analiza, si se da cuenta, que en la mayoría de las veces, cuando un presidente modifica la Constitución y se beneficia de esa modificación, desde el punto de vista lógico, elemental, entonces está irrespetando la Constitución por la que se juramentó, que es la que usted tiene que respetar. Eso lo planteo yo. Yo no se lo he escuchado a nadie, y lo planteo, yo estaré equivocado. Pero si nos sentamos y en frío analizamos el tema, nos damos cuenta que siempre estamos cometiendo un error, porque nos pasan por debajo de la mesa algunos aspectos terminológicos que terminan entonces imponiendo lo que quieren aquellos que promovieron esa reforma. Si usted me preguntara a mí que si Danilo Medina modifica mañana la Constitución y abre la posibilidad de reelección indefinida, yo diría que no tiene posibilidad de ser candidato. Porque esa Constitución, aunque sea de aplicación inmediata para todos los ciudadanos, a la condición de presidente de la República, no le aplicaría. Eso a mí. Yo sé que van a aparecer 300 constitucionalistas. ¡Ah, está loco! Eso a mí. Porque esa Constitución no fue por la que usted juró. Usted juró respetar la del 16, que generó entonces una transformación, que ya es otra Constitución. Entonces, ¿qué jueguito de que yo modifico hoy y ya puedo ser candidato mañana? Si usted lo analiza, no tiene lógica. Sencillamente es respetar la Constitución que usted juró en el 16. Pero Eddie, tú Entonces, tienes que tomar en cuenta un elemento. En teoría, el Poder Ejecutivo no modifica la Constitución, sino que la modifica el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el presidente está obligado a asumir en tiempo presente lo que establezca la Constitución que se apruebe en tiempo presente. Claro, estamos hablando, en este caso, de una situación que sería una conveniencia particular para un mandatario, pero el asunto que tú planteas, lo que haría sería que lo que hace es que establece una especie de distorsión en la parte cuando tú dices si el presidente modifica. Es que en teoría, en este caso, bueno, que el presidente tiene control del Congreso, pero no son los presidentes que modifican la Constitución, y por eso se le impone a los presidentes las constituciones que se aprueban en el momento que se aprueban, porque se supone que es una prerrogativa y un mandato que establece el Congreso. Esa es la formalidad. Que no son Sí, los eso estoy hablando en presidentes. teoría. Esa es la formalidad. mira, déjame No decir. son los presidentes que modifican la Constitución. No, lo hace el Congreso. son los No, congresos. lo hace el Congreso. Sí. El Congreso. Pero motorizado por quién. No, puede ser motorizado No, por lo el que pasa es que presidente él o quiere puede ser buscarme. motorizado por otro. Lo que Porque pasa es si que Leonel Fernández no hubiese querido modificar la Constitución, no se Pero, modifica. sí, No, Si eso está Hipólito claro. no hubiese querido Pero al final hay una Pero responsabilidad. cuando estamos hablando Porque de los la- legisladores no no, son niños no, chiquitos. No. Y no, y cuando hablamos de la asunción, o sea, cuando el presidente está obligado a asumir la Constitución del momento. Por eso digo que... Y tiene por eso digo, derecho en de sugerir teoría, al Congreso modificar cualquier contenido de ella en un tiempo Sí, determinado. entonces, si los presidentes se han venido aprovechando de esa situación, ciertamente mira. entonces es criticable. Está bien, Ahora, plantear lo que tú dices entonces puede constituirse una Sí, distorsión. pero mira, esa es mi posición, y gracias por la Tu lección, forma de porque yo hablar. acabo de aprender ahora de que es el Congreso que modifica la Constitución. Y muchas gracias, porque yo no lo sabía. Yo estoy diciendo aquí, porque aquí no somos idiotas. Las reformas constitucionales siempre han sido promovidas por los gobiernos de turno en este país. Claro. Aquí nadie ha tenido iniciativa desde el Congreso para hacer una reforma constitucional. Nunca ha ocurrido. Siempre ha sido promovida porque quienes Ni pueden... ha sido modificada a cambio de nada. No conozco ningún caso de modificación constitucional que se haya hecho en el Congreso Nacional y que no le hayan dado nada. El hecho de que Yo tú creo que la vengas... Constitución del 62 es una excepción. El hecho, La el hecho de que tú 1962. vengas, el hecho de que tú vengas Está claro en lo mi que ustedes comentario, dicen. El asunto es que si fuera así, entonces se perdiera De la gracia. esencia. dame una adenda para que el señor me deje terminar Claro, el el regreso. comentario. El gobierno de la tarde. Esa
Pasamos al gobierno de la tarde. Antes de irnos a la pausa, el señor Eddie Alcántara y Esteban Delgado no terminaron de ponerse de acuerdo sobre quién es que aprueba la Constitución, por lo que el comentario Primera de Eddie vez que no estamos de Alcántara acuerdo, pero se eso es vio democracia. interrumpido y tiene una adenda. Primera vez que no estamos de acuerdo, pero eso es democracia. Primera vez. Sí, mira, parecería absurdo cuando me dicen el que no, pero que es que la Constitución se le impone a los presidentes, no se le impone a todo el mundo. Eso no está en discusión. Ahora, mira lo que está pasando en el país. Si a los congresistas les interesa modificar la Constitución para establecer una posible repostulación, ¿por qué no lo han hecho? Esperando que ¿quién hable? El presidente de la República. Esto no es un asunto, yo estoy hablando con un lenguaje coloquial. Estoy hablando de que la práctica, que esto no. Aquí se está esperando que el presidente diga si va o no va, para que inmediatamente se convoquen ambas cámaras. Para que ustedes estén claros. Entonces esto no es cuestión de que según lo que está escrito, el gobierno no puede vetar y vetó lo de Loma Miranda y hace un paquete de vaina en este país. Ahora, yo digo, si se modifica la Constitución promovida por el presidente, que es el que puede definir ahora si quiere ir o no ir, porque controla el Congreso, y si él decide no ir, si él decide ir, ahorita se mueve todo el mundo y va a modificar la Constitución. Yo digo que buscando la lógica elemental del tema, el presidente juró respetar la Constitución del 16, que es la que se le impone. Si no hay modificación, terminó su periodo respetando la Constitución. Se modifica la Constitución con un abordaje que promueve el presidente de la República. Y cambia la Constitución. ¿Qué Constitución era que él tenía que respetar? La del 16. ¿Y qué dice la del 16? En el 124 y en el 20 transitorio. Que él no puede ser candidato. Pero como es de aplicación inmediata, ciertamente, en cualquier abordaje, habría que tomar en cuenta de que ese aspecto no sea lo que le esté complicando la vida a los dominicanos cada vez que un presidente quiere seguir más allá del periodo que fue electo. Eso es lo que yo he dicho. Una constitución nueva, usted juró respetar la del 16, que es la que le dice a usted que usted no tenía posibilidad de repostularse. Si es nueva, a beneficiarse de una vez, mantiene la distorsión electoral que pasa casi cada 4 años, cuando todo el mundo se amarra del carguito. Y yo lo que estoy haciendo es un análisis de lo que yo entiendo. Pudiera estar equivocado. Y van a aparecer 20.000 que estén equivocados, pero esa es mi lógica. O sea, ¿tú crees que no se puede? Y el derecho para mí es lógica elemental. Eddie Alcántara, no se puede reelegir. Para mí, en buena lógica, No se puede reelegir. si modifica la Constitución aperturando que son 3 periodos y nunca más, él juró por la del 16. Para mí. Bueno, juró, pero si modifica la Constitución ya no importa Para que mí, haya jurado. no, pero está bien, pero entonces si tú juraste por entonces no juraste por Porque entonces en no te puede aplicar. No, porque en la primera juró que no se iba a reelegir Claro. y se religió. En Exactamente. la segunda juró que más nunca. No, yo digo, que Dios lo condenara, no claro, sé qué. Que yo Dios digo que él juró respetar la del 12. Exacto. Si yo fuera juez para decidir sobre ese tema, yo diría, usted juró respetar la del 12. A usted no le aplica la del 15. Sí, pero Eddie, que el Pero presidente... pero escúchame, hermano. Para que haga una aclaración breve. El presidente no jura respetar la Constitución de un año específico. Jura respetar la Constitución. La que tenga en el momento. Es la que tiene. Claro, pero Por eso te dije ahorita que en teoría, si el Congreso le impone una Constitución al país, pues cuando digo así, en el sentido de que el Congreso es que la aprueba, el presidente está obligado a respetar la Constitución. Mira, termino que Pero, atraba tú. Termino. Perdóname, Eddie. Y lo que el Y hacerla presidente, cumplir. Perdón. Y cuando el presidente jura en una constitución que establece que no hay reelección, eso no tiene validez. Todo lo que él dice Hasta su modificación. Hasta su todo lo que él dice modificación. ante las cámaras. Es una pena, eso pero no es tiene así. validez. Es una pena, pero O eso es la sea, realidad legal. O sea, Tú ves. la palabra de los presidentes no tiene realmente validez. Sí, lo que pasa es que el presidente, fíjate, jura respetar la Constitución y las leyes. La Constitución. Señores, la ley es una creación no te dice humana. Esta Constitución, No. sino O la sea, él Constitución. dice que lo jura, pero entre paréntesis dice No, la que tenga en el momento. no, porque no es lo que él dice. Tú acabas. Es que el presidente está obligado a hacer respetar las leyes vigentes. Está bien, tú acabas. La Constitución vigente. Tú acabas Y si de- esa Constitución en el camino cambia, él tiene que José respetar la Luis, Constitución. José que Luis, cambia en el tú camino. acabas de dar en la diana. Tú dices, es una pena. Lamentablemente es así, Es una exacto. pena, pero Es así. así. Entonces, ¿dónde es que está el tema? Que la lógica te indica, y tú lo entiendes, que no debiera ser así. En parte porque solo para la Constitución a lo mejor sería así. ¿Y qué tal si lo que cambia es otra parte del régimen de libertades? Por No, ejemplo? a partir de ahí, de esa modificación,
es de aplicación para todo lo que tiene que ver Pero con el desde tema. ese día. O pero desde ese día. Para el presidente también. Claro, no, pero lo que te estoy diciendo es que la lógica te indica a ti que en un abordaje a la Constitución, si no se interpreta como debe ser según la lógica, tendría que colocarse para que no vuelva a ocurrir. Porque es que no se entiende que el presidente jure por una Constitución, respetarla, con la mano ahí puesta, en el 16, mañana la modifique y diga, no, ya yo me acojo a esto y voy de nuevo. Pero fíjate una cosa. Porque entonces, termino y te paso. Porque entonces, Te voy a poner un ejemplo. No. Un ejemplo muy comprensible. no, pero termino. Figúrate tú, No, escúchame, termino. 10 segundos. Imagínate que un presidente nuevo, Eddie, decide pasar una ley de amnistía a presos políticos. Los jueces que juzgaron a esos presos cuando le sentenciaron esa ley no existía. Sin pues embargo, entonces, al aplicarla, es de efecto inmediato. Entonces, ¿Qué pasa con los presidentes también, concluyo diciéndote. Entonces lo que dicen No. de que juran cumplir la Constitución es un No, eufemismo, para- porque para- no sí. la cumplen realmente. Sí, pero Cumple la que está. es para discusión. Pues entonces, sería más Ni fácil. la que está tampoco. Sería más fácil, en vez de abordar y procurar repostularse. Si eso fuera así, la ley fuera inmodificable. Pero No lo- espérate, como él tiene la mayoría, entonces, es más fácil, según la lógica y el punto de vista de lo que nosotros hemos tenido en la práctica, que Danilo mañana promueva una reforma constitucional y diga, los gobiernos de la República tendrán un periodo de 8 años, entonces no hay que hacer elecciones. Como de aplicación inmediata, el gobierno que esté en turno, que dure 4 años más. O sea, es para que tú veas dónde está el elemento lógico. Si él modifica la Constitución y se le aplica la figura ya a la posición de presidente de la República, entonces que no haya elecciones y que Danilo, como tiene la mayoría. Pero para eso tiene que especificarse, Eddie. Fíjate. tú Perdóname, sabes- pero termino pero tú y te sabes- paso. Sí, pero tú sabes, ahí está, por eso está el artículo, el transitorio, el 20º transitorio. ¿De qué habla? Dice, el presidente del periodo 16-20 no puede reelegirse. O sea, especificaron. ¿Tú sabes por qué lo especificaron? Precisamente porque si no lo especifican, el presidente podría decir, no, pero espérate, Entonces, yo no tengo impedimento. si es de aplicación para que él ejecute, Danilo Medina, que convoque a los legisladores que él tiene, que tiene la mayoría, que compre lo que tiene que comprar, que dijeron que ya tenían un paquete comprado, y modifique la Constitución y diga, los periodos gubernamentales duran 20 años, ya no hay elecciones más nunca, porque como es de aplicación inmediata, el presidente que juró por la del 16, que dure 20 años. No, O sea, no todo lo posible es realizable. pero la entonces- sociedad va a reaccionar ante eso. pues entonces, Claro. como la sociedad puede reaccionar frente a que él juró por la del 16. Debería. Claro. Y ahí volvemos a lo ideal. Pero lo que yo estoy llamando es a eso, a la Claro, reacción del claro. tema. Y te entiendo, créeme. Claro, entonces, ¿qué yo digo? Usted juró por la del 16. Modificación esta no puede ser aplicada a usted porque no fue por eso que usted juró. Si no, modifique la Constitución y diga que los periodos son de 20 años y que no haya elecciones y terminamos el tema. Es que tú estás enfocando nada más en el periodo gubernamental en la reelección, Eddie. ¿Y de qué es que yo estoy hablando, Esteban? Vamos a modificar la Constitución. El Congreso decide ahora modificar la Constitución y dice, a partir de ahora, con esta nueva modificación, la mayoría de edad en la República Dominicana es de 15 años. Y el presidente Danilo Medina dice, digo Medina que es el presidente actual, no, yo no voy a cumplir con eso, porque la Constitución que yo juré es 18 años en adelante. Claro que no, imposible. Entonces los que tienen 15 años para mí son Es muchachos imposible. todavía, son No, menores. no, es que no, ¿tú me entiendes? no, Es imposible. No, es que Entonces es así. Es que tú te has equivocado, es que Sí, no así. es que no es ciudadano, es la condición de menor. No, a la condición, pero como a también, la pero- condición de guardia. Pero que tienen que asumirlo. Espérate, que no es Tienen ciudadano. que asumirlo. No es la ciudadano, es la condición de Dime guardia. una cosa, Pero Eddie. es la condición de guardia y el 20º transitorio no es a Danilo. Es como que para que ahora- no digan que atropella Si el los Congreso derechos de Danilo, Nacional no, es a la modifica- condición de Si el presidente. Congreso Nacional modifica la Constitución y establece que en la Constitución los militares, los guardias y policías tienen derecho a votar, entonces el presidente dice, no, en las elecciones del 2020 no, porque yo juré por esta Constitución No, es y, de efecto y inmediato. en mi gobierno esto no se va a aplicar, los guardias no van a votar en el 2020, No, porque- aún estando en la Constitución. No, pero escúchame. Por eso estoy diciendo que en teoría Hermano. el Congreso Hermano. es quien le impone la Constitución escúchame. al presidente. Hermano, Ahora, tú estás- ¿qué es tú lo que estás- pasa aquí? Que tenemos un presidente estás haciendo un que planteamiento. tiene control del Mira, Congreso. tú estás haciendo un planteamiento disloco a lo que yo estoy diciendo. Mira, y te voy a poner tu mismo ejemplo. Si modifica mañana y dicen que los guardias votan, a partir de esa Constitución, en el 20 votan todos. Pero el presidente puede decir no. Pero espera, Eso no, se aplica porque yo no juré por esa no puede decir Constitución. nada porque tú acabas de decir que no, tú Es no el puedes mi- decir nada. Ya tú te acabas de Entonces, contestar. Entonces, no puede, espérate, puede, entonces, puede. entonces, yo lo que te digo es, si tú le buscas la lógica, que José Luis me entiende lo que en el fondo lo que yo estoy diciendo, entonces para un gobierno sería más fácil, aunque reaccione la sociedad, decir, a partir de la presente constitución, los periodos son de 8 años, ya no hay elecciones.
Porque inmediatamente el presidente de turno dice, no, se me aplica a mí, pues yo estoy aquí. La razón, Entonces, ¿qué es lo que yo busco con esto? Y termino ya, que tu comentario atrás. El vigésimo transitorio es Mira. precisamente por eso. El vigésimo Mira. transitorio estableció una fecha, un periodo específico. Y se refirió a un periodo específico porque saben los legisladores que la Constitución se aplica de inmediato, tal cual está. Pero, mi hermano, si no establecen el vigésimo transitorio, el presidente Danilo Medina no hubiera estado impedido de buscar una repostulación. No, si estuviera impedido por ¿Por qué no 124. ¿Por qué no está impedido? No. ¿Por qué está impedido? Porque el vigésimo transitorio especifica No, el que sea electo en el 2016 no va a volver a ser presidente jamás. No fue Eso así. lo especifica. No fue así. ¿Por eso es lo que dice? El vigésimo transitorio dice, si el presidente de turno del 12 al 16, Lo especifica. Del 16, sí. del 12 al 16, decide optar, que eso lo colocó Danilo Medina para darle seguridad a su compañero que no volvía. Entonces, pero fíjate que pero dame terminar la idea, papá, espérate, y después tú no di lo que tú quieras. Especificó el periodo Coño, qué precisamente por eso. No voy a concluir. Mira, entonces, No, espera, que Eddie concluya. entonces yo mi lógica, la lógica que yo le encuentro a esto, que no es la tuya, que no eres abogado, es mi lógica. Mi lógica es que sería más fácil para un gobierno que tiene la mayoría del Congreso modificar y para que se le aplique una constitución que diga que el periodo va a durar 20 años. Danilo juró respetar la del 16. Y yo sé que la práctica ha sido la que ustedes están diciendo. Yo lo sé. No tienen que decírmelo. Ahora, pensando en frío, buscándole la lógica. No, pero fuera de la práctica, Eddie, la lógica jurídica es que la Constitución es la vigente. La que se aprobó ayer es la de hoy. Punto. Esa es la lógica. Entonces, ¿qué yo digo? Perfecto, tienen eso de práctica. Se aborda la Constitución. Habría que buscar la manera de que no ocurra. Porque para mí, él tiene que respetar la del 16. Y la del 16 le impide repostularse para el 20. Para mí. Aunque la modifique mañana. Me importa que la mayoría... No, pero que tú... Bueno, para mí esa es la lógica. No la práctica, porque yo conozco lo de la práctica y lo que es la ejecución de eso. Porque yo estoy diciendo que debe ser así. Para mí, no aplicaría. Para mí. Eso es lo que yo he dicho. Por la lógica elemental. Ahora, que la práctica y que uno se lo haya pasado por 3,000 veces. Sí, eso es verdad. Ahora, eso es lo que tiene esta democracia tambaleando. Y siempre la ha tenido así. Que el gobierno de turno, si hace mayoría, la hizo Hipólito. Ah, no, un momentito. Yo juré por la del 2000, por la del 2000. Pero ahora la modifiqué en el 2006. Ahora me aplica a mí, yo puedo ser candidato de nuevo. Por eso estamos jodidos. Pero que no fue el que la modificó, fue el Congreso. Pero no joda la vaina. Porque tú sabes que si Hipólito no dice que la modifique. Están hablando de la formalidad, modifica. hombre. El Congreso no tiene voluntad en este país. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 6:12. Continuamos con los comentarios de los miembros de este equipo y en este momento el comentario que escuchamos es el de José Luis Mendoza. Muchas gracias. Hará cuestión de 24, 48 horas uno de las cuentas que seguimos con más interés, Spectator Index, el índice del espectador. Es una cuenta muy instructiva, tiene casi 1 millón de seguidores en Twitter, la recomiendo. Y una de las cosas más interesantes que tiene es que se pasa todo el tiempo colocando tops, colocando tablas provenientes de organismos internacionales. Las últimas han sido, por ejemplo, las ciudades más reputadas del mundo. Coloca una lista de las primeras 15 que encabeza Tokio. Los mejores países para ser mujer, por ejemplo, que es una lista de la revista US News y el Reporte Mundial, donde Suecia lo encabeza. Coloca diferentes listas, muchas de ellas interesantes. Y hay una que me llamó bastante la atención y que de hecho debatimos en algunos de los grupos donde estamos y donde pensamos bien vale la pena a veces expresar ciertos temas que van a contracorriente con la teoría dominante. Y es la de los países más atractivos en relación a materia impositiva. Específicamente, el tax, que es el término para impuestos en inglés, Attractiveness Index, el índice de más atractivo por la parte de los impuestos. Generalmente, esta es una lista que casi siempre la gente piensa en los paraísos fiscales. Eso es obvio que los países pequeños, con poblaciones relativamente bajas, con altos índices de desarrollo humano, donde una gran parte de las deudas sociales están hace rato satisfechas por el mercado, suelen tener tasas bastante bajas para atraer una gran cantidad de capitales, sobre todo a través de la banca.
Los países que aparecen delante son las Islas Vírgenes Británicas, perfectamente caben en esa descripción, las Bahamas, Bermuda, Islas Caimán. El quinto lugar es interesante, anótenlo por ahí aparte, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, entre otras islas como Guernsey, Jersey, Malta, Liechtenstein, que es un país europeo pequeño, un principado, Holanda, Singapur, ya comenzamos a entrar a economías de más fortaleza, Estonia y Luxemburgo. Esa lista sigue y de hecho se hace más grande. Y por cierto, aparece, para los que se pregunten, claro que aparece la República Dominicana, más tarde. Este listado comienzan a aparecer economías del G8 o del G20 a partir del puesto 15, con la presencia del Reino Unido. Después de ahí en el puesto 20 aparece Suiza, en el puesto 31 Francia, y así sucesivamente siguen apareciendo un sinnúmero de países. ¿Por qué es interesante este tipo de listado? Bueno, porque habla, describe y utiliza sobre todo una serie de elementos. Presión fiscal, facilidad para abrir una empresa, dificultades o atractivos en materia burocrática. El Banco Mundial tiene también una tabla como esta, que ha sido incluso citada por este mismo sitio de internet, donde coloca a los países desde el 1, tomando en cuenta el menor tiempo posible, entre el primer documento que usted necesita depositar para abrir una empresa hasta el último. Por cierto, Eddie, tú en tu experiencia manejando ese tipo de clientela, ¿por dónde andan los tiempos, entiendes tú, en la burocracia dominicana? Desde el primer documento para abrir una empresa hasta el último para comenzar a operar. ¿Por dónde anda? 15 días, 20 días. Hay países donde es 24 horas. Pero aquí se ha hablado de eso, de que van a tratar de... Siempre. Y en ese sentido es importante, fíjense la clave. Digo, depende, no sé si metí la pata, porque hay gente que le pone... Bueno... Es variable, no tengo ninguna duda. De seguro el promedio está un poco más alto. Pero quizás en los casos más felices es como tú haces. Pero es más fácil que antes para que tú... Y qué bueno, y qué bueno. Bueno, yo soy el primero que ha reconocido que uno de los cambios más importantes que el Estado Dominicano dio, sobre todo el 96 en adelante, fue el tema de registro civil y facilidad de documentos, de recibir documentos de carácter oficial. No hay dudas de que eso ha cambiado y qué bueno. Seguimos como quiera, estando a la cola de los procesos que otros países han estado haciendo. Hacemos todo este comentario porque uno de los debates que causó haber citado justo ese top era el hecho de que aquí se suele decir mucho, Fafa, Eddie, Yulisa, Esteban y estimados escuchas. Usted suele escuchar a mucha gente, sobre todo del oficialismo de hoy y de antes, de cualquier época, hablar de que en este país la presión fiscal es baja. Y eso, obviamente, se utiliza como una especie de engañabobos para hacer entender que el esquema de inversión en nuestro país podría ser tan fácil o tan atractivo como estos países que hemos citado. Pues no, en la práctica no. Primero, además del elemento burocrático que hemos mencionado y que bien podría haber mejorado en el tiempo, pero que sigue siendo, pienso yo, indispensable, reducir esos términos de tiempo, entran otros aspectos. Y voy a citar dos ejemplos antes de pasar nueva vez a la parte relacionada a los impuestos. La permisología, sobre todo la que está relacionada a las inversiones allí donde se necesitan los permisos y términos de referencia de medio ambiente. La experiencia, lamentablemente, incluso la que he tenido personalmente trabajando con empresas extranjeras, es que depende muchísimo de con quién tenga usted la suerte de trabajar y de caer en cuál región del país, y dependiendo de los intereses muchas veces de grupos de presión en esa región o esa demarcación del mapa, a usted se la van a poner fácil o difícil. Ese tema de los términos de referencia ya me tocó más de una vez, sobre todo con algunos intentos de inversión extranjera en la región norte, aprender la amarga lección que han tenido que atravesar muchos inversionistas en el país, que vienen no por ferias de inversión, que vienen no por mensajes oficiales, sino por el boca a boca, que muchas veces es bastante positivo en relación a nuestro país. Y eso me alegra, que el boca a boca, que la experiencia de persona a persona, sea la que muchas veces, incluso un ciudadano extranjero le diga a otro, mira, en República Dominicana vale la pena invertir. Esa otra persona viene a hacerlo, le gusta el clima, le gustan algunos aspectos, pero luego comienza a conocer algunos puntos que hoy por hoy es necesario, sobre todo cuando el gobierno trata de atraer la inversión extranjera, la coloca como uno de sus logros, la cuantifica como uno de los aspectos crecientes. Yo siempre me pregunto, ¿esa cifra es lo que apenas podemos ser precisamente por esos espacios donde todavía se maneja el tráfico de influencias? ¿O es lo máximo que podemos ser porque hemos eficientizado esa máquina estatal? Paso al siguiente tema. Somos un país donde la inmensa mayoría de la estructura fiscal, la estructura de los arbitrios de los impuestos, está colocada alrededor del consumo, no a la renta ni a otros aspectos
que bien podrían gravarse y bien podrían ayudar a equilibrar un poco más la balanza. No, está relacionada al consumo. Y eso lo hemos dicho muchísimas veces, tanto el tema del ITEVIS, que es un impuesto al valor agregado, en el caso de los impuestos selectivos, como el caso de las telecomunicaciones, que es un caso, yo diría, paradigmático, en un país que pretende introducirse a la modernización y donde su pueblo, nuestra nación, es hoy por hoy una usuaria mayoritaria, si bien la brecha digital todavía debe reducirse. A través de los celulares inteligentes una gran cantidad de gente tiene acceso al mundo de la información. Bueno, cuando usted saca el impuesto a las telecomunicaciones en nuestro país y lo compara al resto de los países del área, usted se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque la estructura está concebida de esa manera. Para de verdad hablar de una presión fiscal baja, más que compararnos también al total de los impuestos, a los porcentajes que el fisco de otros países devenga, es importante por último también recordar para qué son los impuestos. Esa imposición, porque de ahí viene el término, es un impuesto a cualquier área de la producción, ese castigo en teoría tiene que ser devuelto, subsanado por servicios de calidad. Y uno de los servicios más importantes, sobre todo para quienes hacen comercio, grande, mediano, pequeño, exportación, importación, mayoreo, venta al detalle, retail, lo que sea, es el hecho de que la seguridad jurídica, la posibilidad de acceder a reglas claras, equitativas, iguales para todos y con un sistema de consecuencias, con un régimen de consecuencias que no pueda ser salvado siempre por los más grandes en la selva, sino que pueda a todos por igual tocarle. Es, entre otras cosas, solventado también con lo que se fiscaliza de los impuestos. Ahí entran otros temas. Sería inacabable el día de hoy volver a hablar de responsabilidad en el gasto público, de cómo ciertamente está invertido esto que se genera a través de los impuestos en el erario, de cómo una buena parte también tiene que ir directamente al pago del servicio de la deuda. Pero me queda claro que no basta con que se nos repita el mantra de una baja presión fiscal, cuando hay también un muy bajo rendimiento de eso que se fiscaliza desde los bolsillos de quienes producen, de las personas físicas y jurídicas que valientemente todos los días se levantan a través de su trabajo a agregarle valor a los servicios o a los bienes que venden, revenden, compran y especulan, en el buen término de esa palabra, dentro de un mercado muy imperfecto, pero que en algunos aspectos, hay que decir, funciona mejor que en otras épocas. En ese sentido, sueño con el día. No voy a pensar en el top 15, no voy a pensar ni siquiera en el top 30, pero sueño con el día que por lo menos dentro de los primeros 80 o 70 puestos puede estar la República Dominicana como uno de los países más atractivos también por el diseño de su estructura de impuestos, que no sea una estructura que esté basada en castigar al que lo hace bien, en castigar al que destaca, al que genera riqueza a través de sus ideas y su empeño, sino que lo incentive y que también esto sea atractivo para aquellos que tienen capitales fuera de nuestro país. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 6:25. En Washington, el gobierno de Estados Unidos está evaluando la posibilidad de otorgar a los venezolanos en territorio estadounidense el estatus de protección temporal, TPS, un beneficio migratorio que les permitiría trabajar y vivir legalmente en el país. En una audiencia en el Senado, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la posibilidad de otorgar el TPS a los venezolanos está bajo consideración. El senador demócrata Ben Cardin recordó que en el pasado Estados Unidos ha abierto sus puertas a quienes huían de la persecución y puso el ejemplo de los cubanos que huían del castrismo, que eran acogidos sin restricciones hasta mediados de los años 90. Continuamos con los comentarios y es momento del de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y yo no sé si puede estar aquí, por eso quiero adelantar mi comentario hoy sobre la significación de este Día Internacional de la Mujer. En la República Dominicana somos, para que se sepa, uno de los 5 países del mundo donde bajo ninguna forma se acepta el aborto. Mañana es el Día Internacional de la Mujer y las demandas de las mujeres tienen que estar en las manos, no de los candidatos que siguen las mujeres, sino de las propias mujeres para que sean los candidatos que se definen frente a ellos. Y el tema de la mujer en este país es un tema de mucha importancia. Yo conozco decenas de compañeras
que tú la ves una gran activista promoviendo uno u otro candidato, que son una gran activista promoviendo que en nombre de la cuota ellas quieren ser candidatas. Pero cuando tú les representas, ¿y cuáles son las demandas de las mujeres que tú asumes? Entonces, ahí está el tranque. Yo he insistido en una forma directa con decenas de mujeres de mi organización y fuera de ella, en que hay que reunir cuáles son los problemas de las mujeres y cuáles de esos problemas deben ser asumidos por la organización donde las mujeres se comprometen. Y que una mujer que se compromete en un partido con la idea tradicional que ella está para servir, para acompañar a los varones y para hacerle bulto, no debiera existir en esta sociedad dominicana de hoy. Y no debiera existir porque las mujeres tienen una gran parte de ellas acceso a la comunicación global con los teléfonos celulares y pueden saber qué está pasando con las mujeres en el mundo. Mañana, pues, debía ser un día para que las mujeres de todos los partidos levanten una bandera, digan por qué es que luchan y qué quieren que se tome en cuenta. No es solo decir la parte que no corresponde a la distribución del poder lo que estamos pidiendo. Porque la política se ha degradado de un servicio en lo que usted busca el apoyo de la gente para hacerse responsable políticamente, si lo favorecen con la mayoría, de la vida general de la población. Por eso la política es el mayor servicio, pero la política también es la mayor vergüenza porque se ha degradado a un simple negocio. Y desde ese punto de vista en la política no importan los valores, ni importan las promesas, ni la fidelidad. Lo único que importa es que usted es jefe y se averigua cómo tener licencia para hacer todo y aprovechar todo y para evitar tener que rendir cuenta, porque en definitiva la inmunidad cubre la impunidad con la que se ejerce la política en este país. Como mañana es Día de las Mujeres y el tema fundamental de las mujeres aquí y en un pequeño círculo es el problema del aborto, con el que más fuerza se ha hecho, con lo que la Iglesia Católica ha usado toda su influencia tradicional para generar una corriente fanática de no consideración de ninguna de las causas que se aducen y para tratar de condenar a priori a cualquier mujer o persona que en alguna de las demandas que se hacen puedan sentirse expresadas. El riesgo de la vida de la mujer, la inviabilidad del feto y la violación son las tres causas que se han universalmente establecido y reconocidas como la excepción en el aborto, que deben ser legitimadas en todas las sociedades. Pero aquí, esta es una sociedad primitiva, bajo el peso de esa visión tradicional indefendible con lógica de la propia Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ha sido la institución que menos aprecio ha tenido en toda la historia por las mujeres. La culpa en la Biblia de ser ella la fuente del pecado. Ella es la que hace a Adán tentadoramente hace a Adán compartir la manzana. Y es además la que está condenada solo a la reproducción y a la dependencia de los varones. Y está la discriminación cristiana que desde 1592, cuando Alejandro VI llegó ahí, que fue el que instauró el celibato en los curas no pueden casarse. Los que deciden sobre la vida de los otros no pueden casarse, los curas, desde 1492, desde el mismo año del descubrimiento de América. Y entonces, esa iglesia es la que ha estado más cerrada, la iglesia que le da menos participación a las mujeres después del mundo árabe, la iglesia cristiana que tiene menos respeto como persona por las mujeres, es la que ha tenido la actitud más intransigente frente a ella. Y yo quiero decirle a ustedes que oigan este detalle. Solo 5 lugares del mundo de hoy, solo 5 lugares en el mundo de hoy niegan el derecho de las mujeres a recurrir al tratamiento médico
cuando tienen riesgo de salud por el embarazo, cuando la inviolabilidad fetal, el feto no tiene garantía ni posibilidad de sobrevivir o son víctimas de una violación. A esas tres cosas solo se niegan en 5 países del mundo. De casi 200 naciones que hay, 5 países del mundo. Y miren cuáles son: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano. Y Malta es un archipiélago en el Mediterráneo entre Sicilia y el norte de África. Es Malta, que tiene además una tradición histórica de la diversidad de mandos, de los romanos, de los caballeros de San Juan, de los franceses, de los británicos, que su idioma es el maltés y el inglés, y que hoy es un gran centro turístico, y que la ciudad más importante de Malta es Birkirkara, con 22.232 habitantes según los censos de 1911. Malta y el Vaticano, que es la fuente del poder, pero no es una concentración humana poblacional como tanto, es la base del poder mundial de la Iglesia Católica. Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano. Usted puede decir lo que usted quiera y tener la posición que quiera sobre esto, pero cuando usted ve que de casi 200 naciones que hay en el mundo, solo en estos 5 lugares se desconoce, es para usted cuestionarse. ¿Cómo es posible que esa abrumadora cantidad de las poblaciones y las sociedades del mundo hayan aceptado estas 3 causas como razones para que la mujer sea protegida médicamente? Y en estos 5 lugares, 3 de América Latina, Malta y el Vaticano, son los únicos sitios donde esas 3 cosas no se pueden realizar. Entonces, yo quiero decirle a las mujeres dominicanas que están en los partidos, que mañana van a ir a encontrarse con sus dirigentes o con sus seguidores, o que harán su grupo para fortalecer la tendencia de ellas a buscar fuerza para ser elegidas, a ellas esa primera demanda de las mujeres del mundo, porque se puede decir eso, que tener derecho en esas 3 causas a ser protegida médicamente, esa gran demanda, yo quisiera oírla planteándosela a ustedes, a sus dirigentes mañana. ¿Cómo puede justificarse en razón un dirigente político en este país y en esta época que hay que seguir las recomendaciones de una iglesia que no quiere que las mujeres sean curas, ni que los curas se casen, que solo la conciben como auxiliar y servidoras, pero no como personas, y que tú lo oyes hablando a estos curas con un fervor santo? Y yo les digo, esa herencia de que solo esté en 5 países, en 5 lugares, porque Malta y el Vaticano propiamente no son países, de que solo esté en 3 lugares de esta región, Salvador, Nicaragua y República Dominicana, debía ponerla a pensar. En 1917, en Chile, Michelle Bachelet planteó en un proyecto de ley esa legitimación de las 3 causas para acudir una mujer al aborto y lograr asistencia médica, y estableciendo los procedimientos para que esto se pudiera controlar. Y en un año, que esto es parte también de las mentiras con que se alimentan las cosas, de que eso es licencia para masacre y para genocidio, en un año, en agosto de 1918, se le pasó balance a la aplicación de la ley. Y ustedes saben cuál fue el resultado. Miren, señores, por violación, 9 personas, por violación 9 abortos, por la inviabilidad fetal el 29%, y por riesgo de vida el 47%. ¿Y usted sabe de qué es que estamos hablando de por ciento? De 394 abortos clínicamente registrados durante un año. No es verdad en esa experiencia que usted puede creer que es una licencia para que se comprometan los genocidios en nombre de lo que se ha querido cerrar la razón a esta verdad de que solo 3 repúblicas y 2 casi estados, Malta y el Vaticano,
mantienen esa negación. Yo he querido hacer este comentario hoy porque yo sé que mañana todos los partidos tienen reunión con las mujeres y muchas de las mujeres lo que les preocupa es estar bien con sus líderes, no representar a las mujeres en nombre de las que quieren que la tomen en cuenta para la cuota legítima de que hay que darle un trato igual a las mujeres. Oye, pero las mujeres tienen que ganarse su representación, representando de verdad a las mujeres, asumiendo sus problemas. Y el problema de envergadura fuera del trabajo y de la educación es el problema de la salud reproductiva. Y el que ha hecho más difícil es encontrar una regulación para que las mujeres amenazadas con un embarazo de morirse o que tengan una inviabilidad fetal registrada clínicamente o que sean víctimas de una violación puedan enfrentar con derecho legítimo un tratamiento médico para evadir o superar esas dificultades. Yo sé que aquí hay mucha gente demasiado conservadora que no se atreven a asumir, aunque crean estas cosas, porque no quieren tener problemas, a lo mejor con locura. Y yo les digo, yo intenté 2 veces ser sacerdote. A mí me rechazaron 2 veces en el seminario y la única causa que yo podía aceptar como que era la razón era que yo era hijo de un matrimonio civil en aquella época de los años 50. Pude haber sido sacerdote. La vida me impuso otro camino. Estuve vinculado a la iglesia hasta en la conspiración política y siempre la he visto como una función extraordinaria en la educación y en el vínculo con la población y las reivindicaciones que debe asumir de la gente. Pero en este caso de su negación, frente a reconocer las 3 causales del aborto que se han legalizado en todo el mundo, la iglesia tiene una posición retrógrada, imposible de justificar, aunque sea movida con un inmenso fanatismo para hacer valer frente al Congreso el repudio que ella multiplica. Quiero decirle a las mujeres y a los políticos dominicanos que mañana seguro tendrán encuentro con mujeres, porque es el día 8, el Día Internacional de las Mujeres, y la usarán para fortalecer los vínculos con ellas, y la usarán para darle confianza, para crearle ilusiones. Y muchas mujeres también aprovecharán ese día para abrirse un camino por esa ruta. Pero mañana es el día de más importancia para que los derechos auténticos de la mujer sean reclamados frente a todos los partidos, incluido el que yo milito, que sé que tiene dirigentes con profunda reserva que niegan este proceso y que yo quisiera verlo también asumiendo su negativa posición retrógrada de que ellos se oponen. Porque en definitiva las conquistas democráticas nunca han sido dádivas, son ganancias. Ojalá, de verdad, mañana las mujeres que se reúnan con todos los dirigentes tengan el valor y el coraje de reclamar el legítimo derecho de que esas 3 causales, que solo están excluidas en 5 lugares del mundo, aquí se acepten. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:43, momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa, gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. A propósito del comentario reciente que hizo José Luis Mendoza sobre las tramitaciones en la República Dominicana para crear empresas, el próximo día 13 de este mes, el Consejo Nacional de la Competitividad va a tener una presentación sobre un levantamiento, los resultados de un levantamiento del primer inventario que se realiza en la República Dominicana para la determinación del costo total de los trámites en el país y del marco regulatorio. Eso es dentro del programa RD Simple, o es RD Más Simple, que es un programa que se desarrolla a través del Consejo Nacional de Competitividad, y nos daremos cuenta entonces cómo se ha avanzado, si es que se ha avanzado en cuanto a la agilización de las tramitaciones. No cabe duda de que la situación del interrogatorio sorpresivo que le hizo el Procurador General de la República a la magistrada Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura ha generado un revuelo extraordinario, y de hecho ese acontecimiento se produjo el lunes, y desde el lunes hacia acá
todos los periódicos día por día le han dado titular de primera a ese caso. No hay dudas entonces de que el presidente Danilo Medina en todo este proceso ha estado en una posición incómoda en cuanto a su imagen. No olvidemos que el pasado miércoles 27 de febrero el presidente Medina pronunció su discurso de rendición de cuentas, donde hizo una exposición de alrededor de 2 horas y media sobre todos los logros que ha tenido su gestión de gobierno durante los últimos 6 años y medio. Sin embargo, lo que pudiera convertirse en una semana de reacciones en torno a los anuncios que llegó a hacer allí el presidente Danilo Medina ha quedado totalmente opacado con la reciente participación que tuvo el Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, que aparentemente, tomó de sorpresa al presidente, a pesar de las conjeturas que se han creado en torno al hecho de que tal vez sea el presidente que tenga la intención de sacar o desacreditar a esa magistrada. Yo creo que estratégicamente ya lo que le conviene al gobierno es establecer una especie de dejar pasar en parte. Muchos no estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo, si fuera el presidente, pues simplemente buscara la manera de que la magistrada continuara como jueza de la Suprema Corte de Justicia en los 5 años que le quedan. Por razones de edad tendría que retirarse dentro de 5 años, y al mismo tiempo dejar al Procurador General de la República en su posición, Yananás Rodríguez, para que siga desarrollando el trabajo que hasta ahora viene realizando. De forma tal que si tal vez se deja de sazonar de parte de los representantes del gobierno ese tema, entonces se opaque un poco y que las cosas sigan, vamos a decir, su agitado curso. Si se sigue batiendo el tema de parte del oficialismo, entonces continuará en la palestra y seguirá generando los efectos que hasta ahora ha estado generando, que son efectos que se tornan más adversos a la figura del gobierno que beneficiosos. Incluso recordar que la semana pasada en su discurso de presentación de la rendición de cuentas el 27 de febrero, el presidente de la República se refirió a las cifras sobre reducción de la pobreza durante su gestión. Nosotros hemos hablado aquí de eso, pero precisamente hoy también el gobernador del Banco Central estuvo participando en la 285 reunión que con motivo de su 55 aniversario desarrolla en Guatemala el Consejo Monetario Centroamericano, el CMCA, y ahí en ese escenario donde están participando gobernadores de bancos centrales de Centroamérica y el Caribe, así como representantes del Fondo Monetario Internacional, el señor Valdés Albizu, Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, hizo referencia también a la reducción de la pobreza en la República Dominicana de un 39.7% en el año 2012 a dice él, un 22.8% al cierre del 2018. Recordamos que el presidente Danilo Medina habló de un 24.8%, si no me equivoco, al cierre del 2018. La reducción de pobreza a que hace referencia el presidente Medina es de que salieron de la pobreza en su gestión de gobierno, lo que lleva a la gestión de gobierno alrededor de 1.500.000 personas. Ciertamente, si tú reduces si asumimos que la población dominicana es de alrededor de 10.500.000 personas y que la pobreza se redujo de un 39% o 39.7% a un 25%, 24.8%, entonces eso es más o menos 1.500.000 personas. En el caso de las cifras que ofreció el gobernador del Banco Central, que dice que la pobreza al cierre del 2018 es un 22.8%, bueno, mucho menor entonces de lo que dijo el propio presidente. Habría que ver si esas cifras están más actualizadas. Entonces la reducción de la pobreza o los que salieron de la pobreza en ese periodo fueron alrededor de 1.775.000 personas, lo cual es mucho más también, o 250.000 personas más de las que dijo el presidente. Pero hay elementos que hay que tomar en cuenta y son elementos que tienen que ver con la inversa de las cifras que se ofrecen. El gobernador habla de que el 2.9% de la población dominicana vive en indigencia. Entonces, cuando uno oye hablar de 2.9%, uno entiende que eso es poco, un porcentaje bajito en términos relativos. Ahora, si asumimos que la población dominicana es de 10.5 millones de personas, y no incluimos ahí a los haitianos que residen en el país, que pudieran sumar alrededor de 1 millón de personas, tal vez más de 1 millón. Entonces, ese 2.9% de dominicanos que viven en la indigencia son 304.500 personas.
O sea, más de 300.000 personas viven en indigencia en la República Dominicana. Y tal vez sería la cifra que deberían ver los que critican al gobierno en torno al hecho de expresar sus dudas o de no creer cuando se hace referencia a la reducción de la pobreza. Bueno, el gobierno hace referencia a la reducción de la pobreza y lo presenta en cifras porcentuales. Si yo fuera a criticar al gobierno, entonces hablara de las cifras absolutas, porque si el 2.9% de la población dominicana vive en indigencia, entonces, como dije, son más de 300.000 personas. Si el 25%, bueno, o el 22%, en este caso, el 22% de la población dominicana está en niveles de pobreza, esos señores son 2.300.000 personas. Si es un 25%, como dijo el presidente Danilo Medina, entonces estamos hablando de que 2.625.000 personas viven en la pobreza en la República Dominicana. Y decir que 2.600.000 personas están en la pobreza en la República Dominicana es una cantidad considerable, una cantidad alta. Quiere decir que si bien es cierto que la pobreza en el país se ha reducido de un 39% a un 25%, asumiendo que sean reales las cifras que ofrece el gobierno del presidente Danilo Medina, pues tenemos que reconocer o tenemos que decir que un 25% todavía es muy alto. Si el 25% de los dominicanos vive en pobreza, entonces ese 25% todavía es mucho, señores. Eso es más de 2,5 millones de personas que viven en pobreza. Y que si salieron de la pobreza más de 1.500.000 dominicanos, ese 1.500.000 dominicanos que salió de la pobreza no pasó a ser rico, ni siquiera pasó a la clase media, pasó a la clase vulnerable. Esa clase vulnerable que no es ni clase media baja, ni es clase pobre. Pero entonces, como quiera, está en niveles de pobreza porque al ser una clase vulnerable, tal como su término lo indica, basta que pasen muy poquitas cosas para que entonces vuelvan a colocarse en la condición de pobreza que, de acuerdo con los parámetros de organismos internacionales, se utilizan como medida para establecer quién vive en pobreza y quién no, tanto en la República Dominicana como en el resto del mundo. Se hago esa referencia porque la tarea es una tarea a continuar de manera permanente. Bien, qué bueno que se hayan producido niveles de reducción de la pobreza en las cantidades que se están estableciendo en términos porcentuales. Ahora, esos términos porcentuales son términos relativos y los términos relativos hay que contarlos. Cuando los contamos, repito, son 2.625.000 personas que viven en estado de pobreza. Ahora bien, ¿qué tan conveniente resulta para la población, en términos políticos, el hecho de que haya una cantidad tan alta de gente que esté en pobreza o en condiciones de vulnerabilidad? Esa condición de vulnerabilidad de gente que sale de la pobreza, pero que no necesariamente deja de recibir la asistencia social que le ofrece el gobierno. Nosotros siempre hemos criticado una contradicción que se produce en nuestro país. Y tal vez no es una contradicción, pero sí es el hecho de que debería haber una especie de reestructuración o de modificación en cuanto a ¿qué? A las llamadas tarjetas de solidaridad. El gobierno anuncia que hay una cantidad en aumento de tarjetas de solidaridad para la población que vive en estado de pobreza, o sea, los subsidios sociales. Pero entonces, si el gobierno mismo dice que ha sacado 1.500.000 personas de la pobreza, debería entonces anunciarse cuántas personas han sido, vamos a decir, a cuántas personas de esas se les ha quitado la tarjeta de solidaridad de asistencia social para asignársela a otras familias que también viven en pobreza y que tal vez no se estén beneficiando de esos planes sociales. O sea, uno no ve en materia estadística o en materia de informes estadísticos de parte de el Gabinete Social de la Presidencia de la República las cifras no sobre la cantidad de personas que reciben asistencia social a través de tarjetas, solidaridad, de bono luz, de bono gas, del bono escolar, sino qué tipo de movilidad se le da a ese tipo de asistencia. Porque entonces de repente vemos que desde el año 2004 hay personas que tienen tarjeta solidaridad. Tal vez ya salieron de la pobreza
en términos estadísticos, como lo plantea el propio gobierno, porque 1,5 millones de personas ya dejaron de ser pobres no en los últimos 16 años, sino, o no en los últimos 12 o 13 años, sino en los últimos 6 años y medio. Imagínense ustedes también el proceso de reducción de pobreza que hubo durante el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, ¿qué tipo de movilidad se produjo? De repente decir, bueno, le hemos quitado la tarjeta de solidaridad a X cantidad de personas o de familias porque ya no son pobres, y esas tarjetas se las estamos traspasando a X cantidad de familias que siguen siendo pobres y que no fueron beneficiadas o que hasta ahora no han sido beneficiadas con esas tarjetas, y que como hay que reducir la pobreza aún por debajo de ese 25% que todavía resulta alto, pues entonces tiene que producirse esa movilidad para ir avanzando. Pero ese avance aparentemente no se da, y si se da no se ha informado. Y es bueno tener la información para no verse o no ver ese dato como un dato contradictorio. Se reduce la pobreza, baja de un 40% a un 25%. 1,5 millones de personas sale de la pobreza. Entonces, ¿cómo se ha movido el programa de asistencia social del gobierno en ese sentido y con base en esos resultados? ¿Para qué? Para que los programas sociales que van dirigidos a la clase más vulnerable, a la clase más pobre del país, pues se queden en la clase más pobre, y para determinar el tipo de beneficios que estaría recibiendo o no de parte del gobierno aquellos que ya no son pobres, sino que son hoy día vulnerables. Y me imagino que uno de los parámetros de medición de alguien que antes era pobre y que ahora no es pobre tiene que ver con su capacidad de ingresos, y su capacidad de ingresos también tiene que ver tal vez con el hecho de si no tenían empleos y recibían asistencia del gobierno, o si luego entonces pasaron a tener un empleo informal y entonces tienen ingresos y poca garantía de seguridad social, o si luego entonces pasaron a tener de un empleo informal a un empleo formal, y al pasar a la formalidad entonces ya no necesitan tanta asistencia social de parte del gobierno. O si es que el gobierno, por el contrario, mantiene la asistencia social para aquellos que dejaron de ser pobres y aumenta la inversión en asistencia social, que eso también se está haciendo, para beneficiar a aquellos que siguen siendo pobres y que en principio no se beneficiaron o no fueron incluidos en ese mapa o en ese censo de pobreza que se elaboró desde hace ya más de 14, 15, 16 años, y que de acuerdo con las informaciones que uno ve en los medios de comunicación, uno no se entera de si ese censo va siendo modificado, actualizado, y si se van haciendo las reestructuraciones correspondientes para ir reasignando la asistencia social con base en las personas que más lo necesitan. Esto es todo por el día de hoy. Nosotros nos retiramos y regresamos mañana viernes 8 de marzo, que será Día Internacional de la Mujer, a las 3 de la tarde, y nos quedaremos con ustedes hasta las 7 de la noche. Por el día de hoy solo nos resta decirle gracias y buenas noches. El gobierno de la tarde.